San Juan capítulo 10 y vamos a leer del versículo 26 hasta el 30. Juan capítulo 10, versículo 26 al 30. Amén. Y vamos van a leer el primer versículo ustedes, yo el segundo y así nos vamos. Y nos unimos en el último. Vamos a cambiar el orden, nada más. Amén. Empezamos. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Sentarme. El tema de hoy es la quíntuple seguridad de una oveja del Señor. Amén. Amén. Nosotros podemos ver, como vimos la clase pasada, las tres características de una oveja. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Oyen. Yo las conozco. Las conozco y me siguen. Las ovejas siguen al pastor. Siguen al pastor, ¿verdad? Y hablamos que el seguir era perseverancia y obediencia a la palabra. Amén. Amén. Entonces, el Señor está diciendo que las que no son ovejas son aquellas que no creen en realidad y lo muestran, ¿verdad?, por una vida de desobediencia a la palabra. Las ovejas verdaderas son aquellas que creen, el Señor las conoce y obedecen a la palabra de Dios. Y entonces el Señor Jesús dice, ¿verdad?, que a estas ovejas, a las que son suyas, que Él las conoce, ¿verdad?, dice que Él les da vida eterna. ¿Sí? Yo les doy vida eterna. No que les va a dar, sino que ya les da vida eterna. Amén. Amén. Nosotros tenemos que entender, hermanos, lo glorioso de este pasaje. Lo glorioso y lo maravilloso de este pasaje. Fíjense, dice, yo les doy vida eterna. ¿Cuál es el bien máximo? Hablando en términos terrenales, ahorita olvidamos un poco de religión, pero ¿cuál es el bien máximo del ser humano terrenalmente? La vida. La vida, ¿verdad? Es lo que dicen, ¿verdad? Es la vida. Sin la vida yo no puedo disfrutar nada de este mundo. ¿Sí? Sin la vida yo no puedo disfrutar de los aguacates que dan allí. Sin la vida no puedo disfrutar de los paisajes, no puedo disfrutar de los sabores, no puedo disfrutar de todos los bienes y bendiciones que Dios nos da aquí en la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, el bien máximo de un hombre aquí en la tierra es la vida. Cuando la vida te acaba, todo cesa, dice. Por eso ahí entendemos las palabras de Eclesiastés. El que está muerto, muerto está, ¿verdad? Y ya no puede disfrutar de lo de este mundo. Cuando David también decía, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estaba al borde de la muerte y decía que no le quitara la vida para que él pudiera seguir alabando el nombre del Señor, hablando en términos terrenales, ¿sí? Entonces nosotros vemos eso. No podemos disfrutar sin la vida de todo lo que el Señor nos está dando, ¿verdad? Una vez que la muerte llega, la muerte física, ¿sí?, todo se queda aquí y ya no lo podemos disfrutar en ese momento, ¿verdad? Pasamos a otra experiencia diferente. Amén. Amén. A otra experiencia diferente. Vamos a Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte y en el juicio, ¿verdad? El destino de la humanidad entera a raíz de la caída de Adán es muerte. Vamos a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley,
no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, y a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿El 15? A 14 nada más. Ah. Entonces, ahí nosotros vemos, ¿verdad? Adán pecó y la muerte entró. Y de ahí la muerte pasó a todos los hombres, ¿verdad? Desde ahí la muerte ha pasado a todos los hombres, y entonces todos los hombres tienen que pasar por esta experiencia necesariamente, ¿verdad? La experiencia de la muerte. Curiosamente es lo que más le teme a veces el hombre, a la muerte, ¿verdad? A la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22. ¿15 qué? 21 y 22, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahí está, ¿verdad? Todos los que son descendientes de Adán, todos tienen que experimentar la muerte. Todos, sin excepción alguna. Entonces, desde que Adán pecó, toda la humanidad ha vivido bajo la muerte, bajo el pecado, ¿verdad? Esa es su condición, ¿sí? La humanidad ha vivido y vive y vivirá mientras Cristo no venga, ¿verdad? Segunda vez, en pecado, ¿sí? Y ha sido separada totalmente de la presencia de Dios. Romanos 3:23. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén, ¿verdad? Entonces, y al estar destituidos de la gloria de Dios, al estar destituidos de esa gloria, si Dios es la fuente de vida espiritual, por ende, el hombre también no solo pasó a sufrir muerte física, también pasó a sufrir muerte espiritual, ¿verdad? La muerte espiritual, porque Dios es el dador de esa vida espiritual. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 y 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, veamos eso, ¿no? Cuando estábamos sin Cristo, estábamos muertos espiritualmente. ¿Cómo está la humanidad sin Cristo? Muerta espiritualmente, porque está separada de la fuente de vida espiritual que es Dios. ¿Sí? Y eso es lo que sucede. Y un muerto no puede reaccionar. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo estamos? También dice ahí en Colosenses Pablo. Muertos. Muertos. Esa es la verdad. Ahora, ¿por qué estoy dando todo esto? Porque vamos a entender el concepto de lo que está hablando Cristo, ¿verdad? Ahora, la muerte es, normalmente es tipificada ¿por qué color? Por el negro, ¿verdad? Y voy a aclarar, no satanicemos el color, ¿eh? No digamos que el color negro es del diablo, no. Si no es tipificada por ese color, amén. Por eso en un velorio van de negro, ¿verdad? Y normalmente a la muerte, los que la adoran, la ponen de negro. Pero la muerte es simbolizada por el color negro. Y el negro nos habla de tinieblas, precisamente. El que está muerto espiritualmente, dice la Biblia, que anda en tinieblas. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos entonces, eso es cuando Cristo viene, nos libra de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Pero sin Cristo estamos en la potestad de las tinieblas. La humanidad está en la potestad de las tinieblas. Entonces vamos, el hombre desde que Adán pecó, entró la muerte, tanto la muerte física como la muerte espiritual. Cuando la muerte espiritual llega, eso es separación de Dios. Por ende, como Dios es la fuente de vida espiritual, y no solo fuente de vida espiritual, también es la fuente de luz espiritual,
Y el que está separado de Dios, entonces anda en Oscuridad. tinieblas, ¿verdad? En oscuridad, así es. Juan capítulo 3, versículo 19, Evangelio de San Juan capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces ahí está, ¿verdad? Los hombres amaron más las tinieblas. El hombre ama más las tinieblas. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Es como si tú sacaras un topo y quisieras que viviera aquí en el exterior. No iba a aguantar, iba a buscar a cada rato cómo meterse a un hoyo, porque él no soporta la luz, necesita la oscuridad, ¿verdad? Y eso sucede en la humanidad. La humanidad ama las tinieblas porque es su naturaleza. Desde que cayó Adán, esa es la naturaleza de la humanidad. Y por lo tanto, no solo está en tinieblas, sino adicional está en la potestad de Satanás, ¿verdad? Está bajo las garras del enemigo, está bajo el dominio de Satanás. Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, ¿verdad? Pues ahí está. Bien. O sea, estamos, no solo traemos encima la muerte física, la muerte espiritual, estamos en oscuridad. Y no solo estamos en oscuridad, sino estamos bajo la potestad de Satanás, ¿verdad? Entonces, ahora Efesios, el mismo Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿2 y 3? En las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y del espíritu, que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está, ¿verdad? Ahí está la condición real de nosotros. Y ahí está. Las noticias son muy tristes para la humanidad y muy escalofriantes, ¿verdad? La humanidad va hacia una muerte física y luego un juicio de Dios. La humanidad está muerta espiritualmente, alejada de Dios. La humanidad está en tinieblas espirituales. La humanidad está bajo la potestad del enemigo. Son noticias muy escalofriantes. Adelante. Buenas tardes, bienvenida, pásate, qué bueno que vino, hermano Vicenta. Sí, ya sé. ¿Verdad? Entonces son noticias muy escalofriantes, muy terribles, muy tristes para la humanidad, ¿verdad? Y ahí es entonces donde entra lo glorioso de la palabra que Jesús está diciendo: yo les doy vida eterna, ¿verdad? Yo les doy lo que necesitan exactamente. Yo soy el único que les puede dar vida. Jesús es el único que puede dar vida. ¿Sí? Jesús es el único que puede sacarte de tu muerte espiritual. Jesús es el único que puede dar luz a tus tinieblas. Por eso Él está diciendo: a las que son mis ovejas, yo les doy, no les daré, les doy. O sea, en el momento en que son ovejas, Él les da la vida, ¿verdad? Él les da la vida. Y la vida eterna, no cualquier vida. ¿Qué es la vida eterna? Es la misma vida de Jesús. Por eso Amén. es vida eterna. Por eso es vida eterna. Porque la eternidad únicamente la posee Dios, ¿verdad? Entonces Jesús nos da su vida y esto es algo maravilloso. Cuando nosotros nos arrepentimos realmente de todo corazón, entendiendo nuestra condición y nos arrepentimos, pidiéndole auxilio al Señor y creyendo que Jesús murió en la cruz del Calvario para morir por mis pecados y recibiéndolo como el Señor y el amo de mi vida, dice la palabra de Dios que Él me da vida eterna. Que Él me da vida eterna. Amén. Y entonces me saca de las tinieblas, me saca de la muerte espiritual, me regresa a una comunión con el Señor. Amén. Amén. Y me trae de muerte a vida. Y eso es lo maravilloso. Vamos a Juan capítulo 3.
versículos 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 18. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está, ¿verdad? Entonces, acordémonos, Hebreos 9:27, está establecido los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Hay una condenación. Y Jesús dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 19, el que cree en mí no es condenado. Se libra de la condenación, adicional, le da vida eterna, ¿verdad? La vida de Dios, la vida de Cristo reposando dentro de uno. Estas mismas palabras en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está, ¿verdad? Cree, en realidad cree con todo tu corazón. ¿Pero cree en qué? En el Señor. O sea, tienes que entregar tu vida al dominio de Cristo. Tienes que, otra vez, las ovejas obedecen, ¿verdad? Y se someten a su pastor, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahí está. Y entonces, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Creer con todo mi corazón, realmente. Y entonces seré salvo de esa condenación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Amén. Esa es la maravilla, cuando creemos con todo nuestro corazón. El Evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Poder. Amén. Dinamos, que de ahí derivan dos palabras griegas, de poder en griego, derivan esas dos palabras griegas que nosotros hoy conocemos como dinamita y dinámico. A eso se está refiriendo Pablo, a ese poder que ¡pum! Puede hacer cosas, volar cosas grandes, y a la vez a ese poder dinámico que puede generar energía, ¿verdad? Y cambiar nuestra forma de vida en nuestro corazón. Luego, cuando nosotros creemos, repito, la vida eterna viene a nosotros y es Cristo. Amén. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es qué? Cristo en, Nosotros. dentro, en vosotros, dentro de vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la vida eterna. Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Dentro de nosotros. Esto es una realidad gracias a qué? A que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y hace una realidad de Cristo en nosotros. Esto lo podemos ver en Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está, ¿verdad? Cuando creímos, fuimos sellados con El Espíritu. el Espíritu Santo. No por el Espíritu, porque si dijera por el Espíritu, sería que el Espíritu vino y puso un sello. Pero está diciendo que el sello es el Espíritu morando en nosotros. Y es el Espíritu el que hace una realidad a Cristo en nosotros. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Es el Espíritu entrando en nosotros y cambiando todo dentro de nosotros. Esa es la vida eterna, haciendo una realidad a Cristo en nosotros.
no es una religión, es una transformación de vida. Es una transformación de vida. Buenas, bienvenida. Doña Carmelita. Bienvenida. ¿Verdad? Es una transformación de vida. Pablo dice, Romanos 5:5. Romanos capítulo 5. Hola, Buenas, bienvenida, doña Carmelita, bienvenida. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. El amor de Dios nos fue dado. Ya, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, Él pasa a venir a ti. Y el amor de Dios, por ende, es puesto en ti. Es puesto en ti. Por eso hay una transformación de vida totalmente, un cambio. Antes estabas muerto y no podías amar a Dios y no podías amar a las personas, ¿verdad? Verlas con la gran necesidad que debemos de verlas, ¿verdad? No podías, pero cuando creíste, dice la palabra de Dios que el amor de Dios fue derramado dentro de ti, ¿verdad? Como dice Primera de Juan, si alguno no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él. O sea, y es un significativo de vida, hermanos, de vida. Entonces, al tener la vida de Dios, tenemos también luz, lo contrario a las tinieblas. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, 4:6, ¿no? Ajá, sí. Dígale. porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces ahí está, ¿verdad? Iluminó lo que hablábamos. La muerte espiritual crea tinieblas dentro de nosotros y andamos tinieblas. Pero la vida de Dios, ¿qué hace? Ilumina nuestro ser, ¿verdad? Ilumina nuestro ser y nos saca de las tinieblas. Eso es lo que Jesús está indicando cuando les está diciendo, yo les doy vida eterna. La vida de Cristo pasa a ser parte de Él. El apóstol Pedro, ¿verdad? Dice que Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. a su luz admirable. Y también el apóstol Pablo en Colosenses nos dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino, el Hijo está en nosotros y nosotros estamos en el Hijo. Amén. Amén. Entonces, esa es la maravilla, hermanos. Así entendemos entonces Gálatas 2:20. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? Fíjense, ya no vivo yo, mas ahora Vive Cristo. Esa es la vida eterna. Cristo viviendo en el creyente. Esa es la vida eterna. Por eso Jesús dice, yo les doy vida eterna. Es la vida de Dios dentro de uno. Por lo tanto hay una seguridad en esa vida eterna. Es vida eterna. Una vida que no se acaba porque es la vida de Dios. Y eso eterno nos habla de seguridad, ¿verdad? Nos habla de seguridad. Y esa sería la primer seguridad para las ovejas. Que Dios nos da su vida dentro de nosotros. Amén. Amén. Y ahí lo podemos ver. Pero alguien por ahí dirá, ¿qué pasa si un día el Espíritu de Dios por mi pecado se va de mí y entonces pierdo la vida? Bueno, entonces ahí entra Jesús por eso. La segunda seguridad. No solo Dios me da vida eterna. Dice la segunda seguridad, no perecerán jamás, ¿verdad? No perecerán jamás. Esta es una promesa del Señor. No solo te doy vida eterna, no solo te doy mi vida, no solo vengo a morar en ti, te prometo nunca dejarte. Amén. Te prometo nunca dejarte, ¿verdad? Cristo nunca dejará de estar presente en el verdadero cristiano.
Juan 11, Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 26. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí está. ¿Crees eso? ¿Crees eso? ¿Crees esto? Amén. Jesús está, y en otro, ¿no? En otro versículo más adelante, ¿verdad? Que vamos a ver también más adelante. Jesús diciéndole, el que cree en mí no morirá eternamente. ¿Creemos esto realmente? ¿Lo creemos? Pablo dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación No hay hay para los que están en Cristo Jesús. Bien, perfecto. Ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. No hay condenación. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Recordemos las palabras del Señor Jesús que ya las vimos. Juan 6:39, cuando vimos el capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me dio, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está, ¿verdad? Eso está prometiendo todo, de todo lo que me dio el Padre, todo. Y Él no tiene que perder ni uno, ¿verdad? No perecerán jamás. Esa es una seguridad, repito, para aquel que es una verdadera oveja del Señor, ¿verdad? Pero ahora viene la siguiente pregunta. Alguien podría decir por ahí, pero ¿y si el enemigo viene y me aparta de Él? Si Satanás viene y me aparta de Cristo, ¿verdad? Primero el pecado, ¿verdad? Alguien puede decir, el pecado me puede... Jesús dice, no perecerán jamás. Pero ¿y si el enemigo viene y me quiere apartar de Cristo? Entonces viene la tercera seguridad. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Verdad? Nadie las arrebatará de mi mano. Y cuando dice Jesús nadie, es nadie. Amén. No hay nadie que nos pueda arrebatar de la mano. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada nos podrá separar de Cristo Jesús. Ni la vida, ni la muerte nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada. Ni Satanás con su poder nos puede separar del amor de Dios. ¿Sí? Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 13. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahí está. ¿Y el 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ahí es cuando decimos todo. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que nadie puede arrebatar, hermanos. Nadie. Ahora, pongamos atención a algo. No dice, nadie las arrebatará de mis manos. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Se está refiriendo a la diestra. ¿Verdad? A la diestra. ¿Qué significa la diestra para los judíos y en esos tiempos? Poder, ¿verdad? Nadie las puede arrebatar de mi mano poderosa. Ahí las tengo a mis ovejas, no las tengo en mis dos manos, las tengo en mi mano poderosa, ¿verdad? Porque alguien podría decir la zurda, pero nosotros cuando somos derechos somos algo torpes con la zurda, ¿verdad? No, el Señor dice, yo las tengo a mi diestra, la mano más poderosa del Señor. Salmo 17:6.
17, 6. 6. 6. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. 17, 6. Ujú. ¿Sí? Tiene un error. A ver, Apocalipsis 3, 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y en qué parte se sentó Cristo del trono? A la diestra. A la diestra del Padre. ¿Verdad? A la diestra. Y Jesús dice, y te van a sentar también en mi trono. ¿En qué parte? A la diestra. ¿Verdad? Y la diestra significa el poder del Señor. Entonces, estamos en las manos, en la mano de Jesús, pero en la mano poderosa. Y eso nos da una garantía. O sea, nadie nos puede arrebatar de las manos, de la mano, de la diestra del poder de nuestro Dios, ¿verdad? Y Él nos está garantizando esta parte, ¿sí? Cuarta seguridad, ya. Vimos 3. ¿Cuál es? Yo les doy vida eterna. No, No perecerán jamás. No perecerán jamás. y nadie las Nadie arrebata. las arrebatará de mi mano. Cuarta seguridad. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Las ovejas del Señor, y aquí está algo escondido y quiero plasmárselos así. Las ovejas del Señor son guardadas por el Hijo, por Cristo. Están en su mano, en su diestra de poder, pero esas ovejas le fueron dadas ¿por quién? Por el Padre. Por el Padre. ¿Y qué significa el Padre para el Hijo? Mayor que Él. Más- ¿Qué significa el Padre para el Hijo? ¿Qué significa el Padre, Dios Padre para Jesucristo? Es la misma persona. Pero en el sentido de ¿cómo lo podría plasmar para que me entiendan? ¿Qué significado tiene para Cristo su Padre? Pues más grande que Él, ¿no? Todopoderoso. El amor. El amor. Jesús, el significado de su Padre es que Jesús ama por sobre cualquier otra criatura a su Padre. Él vino, acuérdense que vimos, Él vino a morir en la cruz, ¿para qué? Para ser en primer lugar, prioridad máxima, la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque lo ama. Entonces Jesús vino a morir en la cruz prioritariamente por hacer la voluntad de su Padre, porque lo ama. Secundariamente, por amor a nosotros. ¿Amén? Pero primariamente por amor al Padre. Entonces, aquí es lo que les decía, mi Padre que me las dio. Cuando a ti te da un regalo a alguien que tú amas demasiado. Ahora imagínense el amor de Jesús hacia su Padre, es un amor, es el amor de Dios, es un amor infinito. Entonces, si a ese ser que te ama te regala algo, ¿qué haces con ese regalo? Lo agarras y lo pongo para acá. Lo conservas. Lo aprecias, lo guardas, lo quieres, ¿verdad? Casi no quieres, hasta lo pones en algo para que no se rompa. Quisieras que durara toda la vida ahí, ¿verdad? Pero porque no tienes el poder para hacerlo, ¿sí? Pero ahora imagínense a Jesús. Jesús preserva sus ovejas porque se las dio su Padre. Y para Jesús es algo precioso ese regalo del Padre. Amén. Mi Padre que me las dio. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 35. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahí está, ¿verdad? El Padre ama al Hijo y todas las cosas le entregó en sus manos. Se las entregó en su mano amorosamente. Amén. Imagínense, ten hijo, este es tu regalo, te amo. El hijo agarra su regalo, lo preserva. ¿Por qué? Porque te lo dio el ser que más ama. El amor intratrinitario que hablamos en términos teológicos, ¿verdad? De la trina deidad, ¿verdad? Es infinito ese amor. Y por ese amor Jesús no va a perder ni uno, porque ama a su Padre. Mateo 3:17.
decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que me complazco. El Padre hablando del Hijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Juan 17:5. Mateo, perdón, 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí está, el Padre constantemente dando testimonio de su Hijo amado, ¿verdad? De su Hijo amado. Y mostrando ese testimonio, y por lo tanto, Jesús está recibiendo todas las ovejas que el Padre le dio, y las está recibiendo con el amor que el Padre se las da. Amén. Por lo tanto, hay una seguridad, por eso dice mi Padre que me las dio. Está hablando de una seguridad Jesús. Entiendan esto, yo no solo les doy vida eterna, no solo les aseguro que no perecerán jamás, no solo las tengo en la diestra de mi poder, sino por el amor que le tengo a mi Padre, ese amor tan infinito, el hecho de que Él me las dio, yo las voy a preservar por eso. ¿Verdad? Yo las voy a preservar por eso. Es el amor. Amén. Juan 6:39. ¿Juan qué? 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahí está, ¿verdad? Y esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad del Padre. Y el Hijo no la acepta por obligación, la acepta por amor. Por amor. Por amor. Amén. Por amor. Buenas Buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Que no pierda yo nada, dice, que no pierda yo nada. Ese es el amor grande del Hijo hacia el Padre, ¿verdad? Y nosotros lo vemos. Juan 17:12. Cuando estaba... Que le da. Sí, sí. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo De de perdición. perdición, para la escritura se Liera. cumpliese. ¿Verdad? De todos los que me diste, ninguno se perdió, más que el que ya estaba destinado para perderse, ¿no? Que era Judas Iscariote. Amén. Amén. Entonces, cuarta seguridad, Jesús nos garantiza seguridad porque nosotros, las ovejas, somos un regalo del Padre para el Hijo, y el Hijo ama infinitamente al Padre. Amén. Amén. Quinta seguridad, la última. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora tenemos que verlo del lado viceversa, ¿verdad? El Padre le está entregando el regalo a su Hijo, ¿verdad? Le está dando un regalo a su Hijo. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Está? Amén. Entonces, que sois guardados por el poder de Dios. Tienes una herencia incontaminada, inaccesible, eterna, y es una seguridad porque estás guardado por el poder de Dios. ¿A quién se refiere ahí Pedro? A Dios el Padre. ¿Sí? En este caso.
Está hablando de Dios el Padre. Somos guardados por el poder de Dios el Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, porque somos un regalo de Él para su Hijo por la obra que Él hizo. ¿Sí? Somos un regalo de Dios Padre para su Hijo por la obra que Él hizo en la cruz. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está. Y dice que después de que haya padecido, ¿qué? Verá linaje. Linaje. Ahí está. Dios le está prometiendo eso. Le está prometiendo, le está asegurando que el sacrificio que Cristo va a hacer no va a ser en vano. El Señor, su Padre le va a entregar ovejas para Él. Amén. Amén. Y eso nosotros lo podemos ver en multitud de citas. Tan solo en el capítulo 17 de Juan, nosotros encontramos 6 veces al Señor Jesús diciendo que el Padre le dio esas ovejas. Amén. Amén. Por ejemplo, vamos rápido al 17 y quiero que lo vean nada más de vista. Ya todos están en el 17. Amén. En el versículo 2, Como les hablo. en el 6, nada más véanlo, por favor. En el 6, si alguien no tiene una Biblia, acérquense ahí para que vean también, por favor. En el 2, en el 6, en el 9, en el 11, en el 12 y en el 24. ¿Sí? Constantemente en la oración, ese capítulo 17 es la oración sacerdotal de Jesús, porque ya va a partir, ¿verdad? Y está orando, está intercediendo por los suyos. Y vemos a Jesús diciendo constantemente que el Padre le dio esas ovejas. Amén. Amén. El Padre le dio. Entonces somos un regalo nosotros para el Hijo, de Dios Padre a Dios Hijo. Juan 6:37. Ese sí lo leemos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que viene a mí viene, no le echo fuera. Ahí está, ¿verdad? Todo lo que el Padre me da, vendrá. Y al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, nosotros vemos aquí algo maravilloso. El Hijo guarda las ovejas porque ama a su Padre. Pero ojo, el Padre, y ahí es porque lo que Jesús está utilizando, ese síntoma, ¿verdad? El Padre, que mayor es que todos, que me las dio. ¿Qué significa esto? Que el Padre también está cuidando del regalo que le dio al Hijo. No va a permitir, lo que Jesús está diciendo, que el Padre no va a permitir que alguien le robe el regalo a su Hijo. Es como tú como papá le entregas algo a tu hija y de repente viene un vecino y ¡pah!, se lo quita. Este es mío. Entonces, ¿qué le pasa? No, chamaco, vente. Quítate, eso es de mi hijo o es de mi hija, ¿verdad? Como papá, te levantas. Bueno, lo mismo es lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? No solo están guardados por mi poder, están guardadas también por el poder de mi Padre. ¿Por qué? Porque mi Padre me ama infinitamente y no va a permitir que nadie venga a quitarme algo. ¿Sí? Además de que nosotros sabemos, Dios es celoso, ¿verdad? Es la palabra de Dios, Dios es celoso. Entonces imagínense con su Hijo, con su preciado, imagínense, le quitas algo, cuidado, ¿verdad? Entonces el Padre no va a permitir, y esa es nuestra quinta seguridad, ¿verdad? Y por eso Jesús al final, para que entendamos bien esto, dice en el versículo 30, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Uno somos. Uno significa una misma sustancia, ¿verdad? Y somos diferentes personas. Dios es un solo Dios en 3 personas, ¿verdad? Es un solo Dios, pero son 3 personas. Explícame eso, repito. No se puede explicar, es algo que va más allá de nuestro entendimiento.
porque Dios es infinito, no lo podemos explicar de esa manera. Pero Jesús ahí está diciendo, ese amor que es mutuo, es un mismo amor, y por lo tanto hay una seguridad plena para todo aquel que es oveja del Señor, porque no solo están guardados por mi poder que es infinito, están guardados por el poder de la primera persona de la Trinidad, que también es infinito, y al final de cuentas, toda la deidad está cuidando de esto. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, estas son las 5 seguridades que tienen las ovejas del Señor Jesús. Esas ovejas que oyen su voz y que la conocen y que el Señor las conoce y le siguen, ¿verdad? Y le siguen. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 31. 31. 8, Romanos 8, 29 al 31. Porque lo que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, y a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también los glorificó. Amén. ¿Verdad? Entonces, veamos esa parte, ¿verdad? Dios a los que eligió los va a glorificar hasta el final, sin perder ni uno solo, ni uno solo. Entonces, eso es lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando de un cambio radical de situación. Recordemos lo que vimos al inicio, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. nuestros delitos y pecados. ¿Qué más? Oscuridad. En oscuridad, en tinieblas. ¿Qué más? Ah, Bajo la potestad de de Satanás, Satanás. ¿verdad? Y por ende teniendo también que experimentar la muerte física. ¿verdad? Condenación. Y la condenación, amén. Se la está viendo esa gracia, ¿no? La condenación también, ¿verdad? La condenación. Entonces, pero Jesús dice, y el versículo 26, esos son para los que no son de sus ovejas. Dice, ustedes no son de mis ovejas. Pero las que son mis ovejas, a esas, yo en cambio de muerte, les doy vida Vida. espiritual, ¿verdad? Les garantizo que no van a perecer jamás. ¿Qué más? Nadie las va a Arrebatará. arrebatar de mi mano. Nadie las va a arrebatar de mi mano. El Padre que... 4, el amor que yo tengo hacia mi Padre Padre. hace que yo guarde el regalo de mi Padre, ¿verdad? Y 5, el amor que mi Padre tiene hacia mí hace que nadie me pueda robar una sola. Entonces tenemos esas 5 seguridades que nos marca la Escritura, hermanos, 5 por las cuales estar seguros que nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Amén. Amén. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, como dijo Pablo en Romanos 8, 39, ¿verdad? Ni lo presente, ni lo porvenir, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Nada, nada, absolutamente nada puede separar a aquel que es oveja del Señor de su Señor. Amén. ¿Verdad? Nada. Salvación garantizada. ¿Por quién? Por la Trinidad. Amén. ¿Verdad? Por la Trinidad. Por Dios Trino. Amén. Amén. Eso no excluye disciplina. Y eso lo hemos tratado y fue algo de lo que hablamos el domingo también, ¿verdad? Nos sacudió la predicación, fuerte. La disciplina del Señor es fuerte para sus ovejas. Amén. Amén. Pero la salvación está garantizada por el Señor. Si en verdad somos ovejas. Si en verdad somos ovejas. Y es lo que tengo yo que analizar. ¿Estoy oyendo la voz del Señor? ¿Él me conoce? ¿Estoy perseverando y obedeciendo al Señor? Tengo que examinar eso. Si estoy obedeciendo a la voz del Señor, a lo que Él me está, a sus mandamientos, a su palabra, entonces, y lo estoy obedeciendo por amor, porque me nace, me agrada hacerlo, entonces soy oveja. Y entonces tengo seguridad plena. Seguridad plena. Amén. Amén. Quisiera para finalizar, vamos a leer 2 citas todos juntos. La primera va a ser el Salmo 23, versículo 1 al 4.
Y la segunda vamos a leer otra vez Juan 10, 26 al 30. Amén. Y para leerla, nos ponemos de pie. 23, Salmo 23, versículo 1 al 4. Amén. Amén. Todos juntos. Empezamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es para las ovejas del Señor. amén. Él es nuestro pastor. Y esta es una palabra para cada uno de nosotros. Y vamos a leer otra vez Juan 10, 26 al 30. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Esa es la garantía, hermano. Es una maravilla la garantía. Si tú has creído con todo tu corazón que Jesús es el Señor, y te has entregado al Señorío y estás obedeciendo por amor la palabra del Señor, a lo que Él está hablando a tu vida, eres oveja. Y estás asegurada porque Él es tu pastor. El Todopoderoso es el pastor tuyo. Amén. Y hay seguridad plena. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Gracias, bendito Padre, porque, Señor, podemos entender, Señor, claramente el mensaje, Señor, de este momento de tu palabra, Señor. Señor, agradecemos, Señor, que podemos, Señor, que tú nos has tomado con tu mano poderosa, Señor, con tu mano diestra, Señor, para poder, Señor, tenernos, Señor, garantizada, Señor, esa salvación tan grande que nos has regalado, Señor. Gracias, Señor, por gracia somos salvos, Señor. Gracias, Señor, por este momento de amor, Señor, que podemos compartir, y gracias, Señor, por mis hermanos que han estado destinados este tiempo para poder estar aquí escuchando tu bendita y santa palabra. Gracias por la vida del pastor y agradecemos este momento, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo en el nombre de Cristo. Te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Cómo se llama?